para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Salmo 23. Vamos a orar y luego vamos a hacer la lectura. Salmo 23, del versículo 1 al 6, un salmo muy corto, pero un salmo muy deleitoso, donde se revelan varios nombres de nuestro Dios y edifica nuestra alma. Oremos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado esta noche de poder asistir, Señor, a esta gran celebración. Estamos gozosos, Señor, de estar aquí con mis hermanos y hermanas. Te pedimos misericordia, te rogamos, Señor, por los que están quebrantados de salud. Te pedimos por los amigos y amigas, Señor, que no te conocen. Concede un verdadero arrepentimiento, Señor. También te pedimos, Padre amado, por aquellos que están desanimados, que tú, Padre Santo, los levantes. Ayúdanos. Danos este deleite, Señor, en tu palabra. Que salgamos edificados esta noche de este lugar. Bendice, Dios, a los hermanos que están en sus hogares y ayúdalos también a que se puedan congregar para que de esa forma, Dios, puedan darte gloria y honra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice el Señor, amados hermanos y hermanas, Salmo 23, versículo 1 en adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Jesús, el gran proveedor. El martes pasado estuvimos en lo que fue la introducción al Salmo 23 y vimos algunas cosas importantes en este maravilloso salmo. El Salmo 23, hermanas y hermanos, es una declaración poderosa de la confianza que un creyente, un cristiano, tiene en su Dios. Aquí vemos al salmista que, al igual que nosotros, conoció al único Dios verdadero y en todo tiempo, en momentos de abundancia, adoró a Dios, en momentos de escasez, en momentos de salud, en momentos de enfermedad, en soledad, en compañía. Se deleitó siempre. Y cuando llegamos al Salmo 23, este es un salmo muy conocido y a la misma vez muy consolador. Muchas personas que no creen en Cristo lo tienen en su casa, en la mesa. El Salmo 91 y el Salmo 23 son esos salmos que están ahí. Lastimosamente, hermanas y hermanos, no solamente el incrédulo que está condenado, sino religiosos. Solo miran el Salmo por encima y no pueden ver todo la gran cantidad de bendición que tiene este Salmo. Las imágenes vividas en este Salmo 23, tomadas de una actividad muy concreta y común del pastor de ovejas, que el salmista lo describe y nos presenta a nuestro Dios, al Dios amoroso, al Dios tierno, al Dios misericordioso,
al Dios fiel, al Dios omnipotente, el eterno. Y es un gozo para nosotros el poder estar gustando de este Salmo 23. Aquí vemos a un Dios que nos cuida y está siempre, hermanas y hermanos, atento para proteger a sus ovejas. Nosotros somos parte de esas ovejas. A veces quizás ignoramos el cuidado de Dios. Estamos tan afanados que nos olvidamos de depender de Dios. Y debemos nosotros, cada vez que estudiamos las Escrituras y una porción como esta, tan especial como el Salmo 23, pedirle a nuestro Dios que nos dé ese privilegio de mantenernos cerca, siendo guiados por Él. Porque cualquiera puede decir, Dios es mi pastor, y a la misma vez pues, vivir lejos del Señor. Y es triste, porque una vida, hermanas y hermanos, sin deleite en Dios es una vida seca, es una vida en miseria espiritualmente. Pero si nosotros le pedimos a Dios en oración que nos ayude a disfrutarlo, su compañía, a desear estar con Él, el Señor nos va a proveer. Él nos va a dar esa petición y vamos a estar allí en oración, en ayuno, en la lectura bíblica, en estas reuniones. No va a haber trabajo, no va a haber algún programa en la televisión que nos evite, porque el fuego, la pasión que hay, el amor por Dios, como dice Cantar de los Cantares, que las muchas aguas no van a poder apagar este amor. Ese amor eterno que ha sido derramado en nuestros corazones no puede ser apagado por nada. Ninguna enfermedad puede apagarlo, porque ese es un amor eterno. Sí, el amor de nosotros hacia Dios se puede apagar en una tribulación, porque es frágil. Pero el amor de Dios, estamos hablando del amor de Cristo, que es eterno, inquebrantable. Ese nadie lo puede detener. Y ese ha sido derramado en nuestros corazones, de acuerdo a Romanos 5:5, dice que a través del Espíritu Santo ese amor ha sido derramado. Lo tenemos para que nosotros podamos deleitarnos en nuestro Dios y podamos asistir a estas reuniones. Y sea un deleite ser pastoreado por nuestro Dios. Muchas personas quieren ir al cielo, pero no quieren estar con Dios. Es triste, hermanas y hermanos, van a haber sorpresas aquel día cuando Cristo venga. Aquellos que ven con desdén el relacionarse con Jesús, ese día cuando Cristo vuelva, va a haber un día de lamento. Porque cuando nosotros nos encontremos con el pastor de nuestras almas, nos vamos a dar cuenta que nos perdimos su compañía. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El martes pasado, hermanas y hermanos, aprendimos que Jehová Roí es nuestro pastor. Jesucristo es el gran pastor, el gran pastor. Vimos Isaías 40, versículo 11, que dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Salmo 23, versículo 1, ahí estuvimos nosotros viendo esta primera parte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy vamos a ver el segundo nombre que aparece aquí, que es Jehová Jireh. Y ahí en una diapositiva, solamente para que usted vea los nombres que aparecen en este salmo, ahí se los puse. Salmo 23. En el versículo 1 tenemos Jehová Roí, que es Jehová es mi pastor.
Y en el mismo versículo, en la segunda parte del versículo 1 del Salmo 23, tenemos Jehová Jireh. Jehová el Señor es nuestro proveedor. Y en el versículo 2 encontramos a Jehová Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. Y en el mismo versículo 3 también tenemos a Jehová Rafa, nuestro sanador. Y qué bendición, hermanas y hermanos, podemos nosotros tener un Dios que es nuestro sanador. En el versículo 4 encontramos Jehová Shammah, el Dios que está siempre presente, el Señor que está siempre presente, hermanas y hermanos, el que está ahí, fiel a cada uno de nosotros. Y en el versículo 5 tenemos Jehová Mekadesh, Jehová Mekadesh. Y eso habla acerca de que nuestro Dios es nuestro Dios justicia. Él es el que nos justifica. Y luego tenemos también Jehová Mekadesh, Jehová Sikenuk, Jehová Sikenuk tenemos en el versículo 3, que es el que nos santifica. Y luego tenemos a Jehová Mekadesh, que es el Dios que nos santifica, pero en el primero tenemos Jehová, que es nuestra justicia. Y de último tenemos al eterno, el Olán, el eterno Dios. Este salmo es delicioso, hermanas y hermanos, porque nos revela todos esos nombres de nuestro Dios. Los nombres de nuestro Dios tienen su propósito y es para que nosotros miremos su magnitud y para que nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos. Los salmistas se deleitaban en nuestro Padre Celestial y daban gloria a su nombre. Y Dios se revelaba cada vez que había una necesidad. El Señor se revelaba a los hombres y ahí estaba Dios y era glorificado por los hermanos. Lastimosamente en este tiempo muchos cristianos no conocen al Dios de la Biblia. Conocen un Dios inventado, un Dios que es limitado, un Dios humanizado, un Dios que no tiene tanta influencia, tanto poder, tanto peso, de tal manera que muchas personas le han perdido el temor a Dios. Y cuando nosotros perdemos el temor a Dios, lo hemos perdido todo. Porque ya no hay pasión y lo único que tenemos es una religión vana, vacía. Ya no hay nada, ya lo hacemos todo mecánicamente. Lo hacemos por costumbre, como lo hacen los católicos que van a misa y hacen todas sus actividades, sus fiestas patronales. Ellos están esperando ya celebrar cada fiesta, tienen un calendario. Bueno, cuando nosotros perdemos esa relación con nuestro Dios, vivimos de esa manera. Ya no dependemos de Él, dependemos del trabajo, dependemos de los bancos, dependemos de los buenos amigos. Y usted para todo está buscando préstamos porque ya Dios no es el que le suple. Así viven muchas personas y todos corremos el peligro de vivir. Y este país, Estados Unidos de Norteamérica, que el sistema es capitalista, pues se resuelve todo a base de dinero. Y las personas, cuando llegamos de diferentes países, nos acoplamos a ese sistema. Y cuando viene un problema, lo primero que usted piensa es, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Tengo dinero para pagar los gastos? Y si no tengo dinero, pues tengo que trabajar. En este tiempo muchas personas están afanadas porque ya viene Navidad y vamos a repartir dinero. ¿Y Dios dónde está Dios? Y Dios es el proveedor. Aquí el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada es nada.
Pero antes de eso hemos estado aprendiendo que Jesús es el gran pastor de nuestra vida. Juan 10, versículo 11, y yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Estos textos a mí, hermanas y hermanos, me traspasan el corazón, me quebrantan. Porque, ¿quién puede hacer eso? ¿Qué hombre puede dar su vida por un desgraciado como nosotros, por un miserable como nosotros, por un pecador como nosotros? ¿Quién podría morir? Ningún humano tendría la valentía de hacerlo. Solo Jesús lo hizo. Y eso debe de nosotros de calentarnos, debe de motivarnos. A mí me da tristeza cuando veo el desdén de las personas y digo, bueno, Señor, si me da tristeza a mí, imagínate a ti, que eres puro. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él conoce sus ovejas y las mías me conocen. Y las mías me conocen. Ahí mismo en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermanas y hermanos, estamos en una temporada crucial. Estamos en un enfriamiento donde muchas personas se están frizando. Estamos en un periodo que yo le llamo el periodo de la depuración. Dios está depurando la iglesia. Aquel que no ha nacido de nuevo, como la parábola del sembrador, está ilusionado por las riquezas temporales, por el dinero. Ahí va. Entonces se está ahogando y se va alejando. Y claro, nos vamos apartando del buen pastor y vamos culpando a los demás porque nosotros no podemos ver la avaricia, no podemos ver la codicia. Todos nosotros corremos ese peligro. Y al ver nosotros el desdén en otras personas, debe de alarmarnos y decir, vea, tengo que estar con los ojos puestos en Cristo y debo de mantenerme cerca de Él, porque Él lo ha dicho, separado de mí nada podéis hacer, y nada es nada. Jesús no solamente, hermanas y hermanos, como el buen pastor murió por sus ovejas para salvarlas, sino que también para preservarlas, y Él disciplina a sus ovejas. Esta es la parte que a veces muchas personas no aceptan, la disciplina de Dios. Piensan que son intocables y es parte de la salvación, es parte de ser un miembro de la iglesia de Cristo. Y por eso es que cuando viene un problema, viene una enfermedad, viene la muerte de un pariente, viene la pérdida material, muchas personas como que se resienten con Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Óigalo bien, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo azota, es parte. Estas son las marcas de ser hijo de Dios, que nos disciplina, nos corrige. Yo les digo a los hermanos cuando nos reunimos con los diáconos de la iglesia que yo soy bien frágil, yo rápido capto. Cuando Dios me pone la vara, no espero mucho. Yo soy como esos niños cuando se comportan mal y la mamá o el papá agarra el cincho, ¿verdad? Y los castiga y está diciendo, no, mamá, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Yo soy así. Yo digo, Señor, ya entendí. Y luego pues, me rindo y le digo, Señor, ya entendí. Y gloria a Dios. A mí me enseñaron que para no seguir siendo azotado por el Señor, con amor, porque Él no viene para destruirte, con amor, tirarte al suelo llorando, como lo hizo David, y como lo hizo Pedro también cuando entregó a Cristo. Después que cantó el gallo, corrió a un lugar y lloró, porque se sintió defraudado.
Aquí dice Hebreos, porque parte del pastorado va la disciplina, va la corrección, y esa es la parte que nosotros queremos, todos los beneficios que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, y a veces hasta le exigimos: Él es mi pastor, yo salgo a trabajar y no voy a tener un accidente. Y Él es mi pastor y nadie me va a tocar, porque Él me protege. Él es mi pastor y Él tiene el deber de bendecirme, pero yo no quiero estar con Él, yo no quiero adorarlo, yo no quiero servirle. Entonces ahí viene el pastor que ama a su oveja que está un poco rebelde, viene y la endereza con amor. Versículo 7 de Hebreos 12 dice: si soportáis la disciplina, esto es interesante, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos legítimos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Esta es interesante pregunta el escritor a los Hebreos. ¿Qué hijo crees que es? ¿O cómo va a ser ese hijo si el padre o aquella hija a quien la madre no corrige? Versículo 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, en el Antiguo Testamento, entonces sois bastardos y no hijos. Hijos ilegítimos. Es una palabra fuerte. En la iglesia todos nosotros sabemos, en el mundo no todos han tenido el privilegio de crecer con su mamá y su papá. Algunos ni tan siquiera conocen a su padre. Otros ni tan siquiera conocen a su madre. Una persona que se haya sentido miserable en un momento porque no ha tenido el abrazo de su papá o de su mamá, entiende esta palabra. Esta palabra es ofensiva, bastardo. Y sacude, a cualquiera lo puede sacudir. Ahí está en la Biblia. Dios dice: bueno, si no soportas la disciplina y no querés que yo te corrija, entonces no eres hijo legítimo. Eres hijo de parte, pues, de creación nada más, pero no eres hijo de redención. Pues nosotros somos hijos por creación, como todos los paganos. Somos criaturas, fuimos creados por el mismo Dios, pero nosotros tenemos una doble bendición, que somos hijos por redención, por un alto precio que se pagó. Cristo Jesús nos compró y Él es nuestro hermano mayor. Él es el modelo a seguir. Él nos ilustra con su vida de cómo debemos nosotros de honrar a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro pastor y al ser nuestro pastor nos disciplina. Y gloria a Dios, porque la necesitamos. Necesitamos que Dios corrija nuestros pecados, que Dios corrija todo aquello. Yo siempre advierto a los hermanos y les digo que los peores pecados se cometen cuando uno se acopla, cuando uno se confía. El exceso de confianza trae consecuencias, porque uno dice: no, yo estoy bien, yo tengo una intimidad con Dios, yo tengo una devoción, todos los días yo oro, pero no siento el deseo de congregarme con los hermanos para adorar con el Dios que yo intimido todos los días. Es algo contradictorio, porque si yo hablo con mi Padre Celestial en la mañana, es obvio que Él me va a empujar para que yo me reúna con sus otros hijos, con mis hermanos y hermanas, y le brindemos homenaje y aprendamos de su carácter. Y es aquí donde viene el engaño, que puede ser que esta persona, al no tener el deseo de tener comunión con sus hermanos, pueda que no sea el Dios de la Biblia con el que está hablando, pueda que sea un Dios inventado. Un Dios inventado. Es un gran peligro, porque usted puede venir todos los días en la mañana y decir: Señor, aquí estoy, te necesito, pero no hay pasión, no hay entrega, no hay deseo por estar con el hermano.
Y al contrario, ustedes en Yahweh, ustedes dicen, no, yo no necesito congregarme. Pero Él ha establecido, digamos, el templo, la iglesia local, para bendecirnos como una fuente de agua para que tomemos. Pero yo no quiero esa agua. Yo tengo mi propio raudal, mi propia fuente. Entonces, hermanas y hermanos, esto es peligroso. Estamos hablando del Salmo 23, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Hoy vamos a ver Jehová Jireh. Vamos a ver que Jesús es el gran proveedor. Él provee todo a sus ovejas. Valga la aclaración, a sus ovejas. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y luego dice, y me siguen. Estos textos para mí me dan tanto gozo porque me hacen descansar en cuanto a la salvación y a la relación, porque no solamente me aseguran la salvación eterna, sino que me preserva. Dice el texto de Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, punto y coma, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como los polluelos bajo las plumas de su madre gallina, así están las ovejas, guiados, amados, protegidos y deleitándose de su pastor. Jehová Roí significa el Señor es mi pastor. Ezequiel 34:31. Y vosotras, ovejas mías, dice Dios, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Mire cómo Dios se revela en Ezequiel 34:31. Y vosotras, ovejas mías. Qué hermoso esto, escuchar de parte de Dios decir, ovejas mías. Y allí lo acabamos de leer nosotros en Juan, que Jesús está diciendo, mis ovejas son mías. Ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Nada me falta, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1, parte B. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, el gran proveedor. El Señor proveerá. Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó a su Hijo Jesús como el sacrificio definitivo para cada uno de nosotros. Allí en Génesis capítulo 22, versículo 13 dice la Biblia, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14 de Génesis 22 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Ese es con el nombre que se revela nuestro Dios en Génesis 22, 13 y 14. Jesús, mis hermanas y hermanos, es el gran proveedor. Todas las riquezas espirituales, emocionales, materiales, todo está en Cristo Jesús. Él es el gran tesoro. Él es la perla de grande precio. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, óigalo bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas personas usan este texto de Filipenses 4:19 para aplicarlo pensando en cosas triviales, en cosas mezquinas, cosas sin valor. Pero aquí en primer lugar, Pablo, que fue al que se le dio esta palabra, estaba en la cárcel, estaba en un momento crucial.
En el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 12 de Filipenses 4, él dice que había sido educado, había sido preparado para tener abundancia como para tener escasez. Ahora él está diciendo, mi Dios, Elohim, pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. ¿Dónde? En Cristo Jesús. ¿Dónde están las riquezas? En Cristo Jesús. Ahí están depositadas. Aquí surge la pregunta, ¿y entonces por qué nos cuesta disfrutar a Cristo si ahí está toda la riqueza? ¿Cómo es posible que no voy a querer estar con Él? Salmo 34 dice, los leoncillos necesitan, dice. Y el salmista usa esta metáfora, y tienen hambre los leoncillos, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová. ¿Qué nos provee Jesús? Mis queridos hermanos y hermanas, en primer lugar Jesús nos provee vida, vida eterna, vida en abundancia, salvación eterna, el perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, óigalo bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que Jesús, en primer lugar, antes de proveerte una casa, un automóvil, una cuenta en el banco, una empresa, o una esposa, o un esposo, o una hija, o un hijo, o lo que sea, primero lo que Jesús provee es el perdón de nuestros pecados, vida eterna porque estamos muertos. Él nos levanta, Él nos da vida. Como dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que, hermanas y hermanos, cuando hablamos de que Jesús es el gran proveedor, en primer lugar Él nos provee vida. Dice Juan capítulo 10 versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida y vida eterna. No es una vida temporal. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Esa es una vida a otro nivel. Esta vida es una vida espiritual. Es una vida en deleite, en gozo, en armonía con Dios. Esta no es una vida miserable, hermanas y hermanos, religiosa, seca. No, esta es una vida que usted está enamorado, es como un romance para con Dios. Una vida a otro nivel. Pero claro, nosotros, por la falta de comunión con nuestro Dios, por la falta del conocimiento de quién es Jesús, que es el proveedor, el gran proveedor, Él provee todo. Si nos provee la vida, que es más importante, porque el mismo Jesús dice, ¿acaso la vida no es más importante que la comida? ¿Acaso la vida no es más importante que la vestimenta? ¿Acaso la vida no es más importante que el dinero? El dinero ahora lo tenemos, mañana no tenemos nada. Pero el hombre y la mujer nos cegamos. Nosotros, por la falta de entendimiento de quién es Jesús, estamos turbados, afanados, preocupados, cargados por las cosas triviales, temporales, y nos perdemos el deleite y no vivimos esa vida. Inclusive los paganos critican a los ávaros y les dicen, yo para ser cristiano así como tú, mejor me quedo como estoy, porque para vivir como tú vives, diciendo que eres cristiano, que eres salvo, pero eres tan miserable que no tienes tiempo para adorar a ese Dios que supuestamente te ha dado vida eterna, que ningún rico la puede comprar con todo su dinero que tiene. Y que te ha salvado de la ira de Dios, que te ha salvado del infierno eterno. ¿Cómo es posible? Es esta la parte donde los incrédulos cuestionan nuestra fe. ¿Cómo es posible que
el trabajo te absorba y te esconda. Miren, hermanos y hermanas, el pecado es tan engañoso que el hombre busca dónde excusarse, en el trabajo o en la familia. ¿Cuántas veces yo no he escuchado hermanos que me dicen, pastor, es que voy a estar con la familia? Y yo en mi adentro no digo nada. Yo digo, muy bien, hermano, está bueno, hay que estar con la familia. Pero en mi interior yo digo, solo es la excusa. Solamente es la excusa. Porque esa familia la ha dado Dios y debemos de honrarlo a Él. ¿Cómo es posible que yo no voy a honrar a Dios que me dio a mi esposa? Y ahora yo voy a poner a mi esposa por encima de mi Dios. ¿Qué clase de hombre sería? Si yo oré por una esposa, yo quería una compañera a mi lado que soportara la presión, porque no es fácil ser esposa de un pastor. Nosotros vivimos una vida en soledad, porque estamos pues todo el tiempo escudriñando las escrituras, ayudando a la iglesia, y es poco tiempo el que estamos con la familia. Y yo oraba, y Dios me regaló esa mujer, y luego oramos juntos para que Dios nos proveyera hijos, y nos ha dado hijos. Y ahora, ¿cómo es posible que yo voy a endiosar a mi esposa o a mis hijos que Él me los dio? ¿Cómo no le voy a agradecer? Él es primer lugar y yo tengo que honrarlo a Él por encima de mi esposa. Claro que hay algunas ocasiones que si está quebrantada de salud y yo tengo que estar con ella presente, tengo que estar en el hospital, se entiende, pero no puede ser una excusa, porque yo no puedo engañar al omnisciente Dios, a mi pastor que fue herido y al que me proveyó la familia. ¿Cómo es posible que yo lo voy a contradecir y yo me voy a cegar? Ahí es donde está el pecado de soberbia, el pecado de rencor, de enojo, de orgullo, porque ya yo estoy queriendo hacer ya las cosas a mi manera y ya me salí del camino, estoy descarriado. Y tarde o temprano pues va a colapsar, porque le he quitado los cimientos a mi familia, le he quitado la columna vertebral, lo que sostiene al edificio, lo que sostiene mi familia. Y por más, y yo peleando yo solo con ese montón de demonios separado de Cristo, el divorcio me espera, mis hijos que aborrezcan a Dios, y ahí lo vemos. ¿De qué le sirve a un hombre tener dinero, trabajar como un burro y proveerle pues todos los lujos para sus pecados a sus hijos, y que van directamente al infierno? ¿De qué le sirve comprarle buenos tenis, ir a trabajar como un burro y decir, no, pues yo tengo que trabajar y Dios lo sabe? ¿Y de qué sirve? Mis queridos hermanos y hermanas, ya para ir concluyendo, Jesús es el gran proveedor, Jesús es Jehová Jireh. Él nos ha provisto vida, y ahí lo acabamos de leer. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Esto resuena fuerte en mis oídos y en mi corazón. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué nos provee Jesús? En segundo lugar, Jesús nos provee paz para con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre sin Cristo no tiene paz con Dios. Por eso él está en angustia, en agonía. Hoy muchas personas incrédulas, incluyendo muchos religiosos, están paniqueados pensando que Donald Trump los va a deportar. No duermen. ¿Por qué no duermen? ¿Por qué están torturándose? Porque ellos no están siendo pastoreados por el Señor, porque no gozan de la paz, no tienen paz. Y este Salmo 23 deberíamos nosotros de vivirlo, decir, sí, está bien, Dios pone reyes, quita reyes, Dios pone presidente. Dios puso a Nerón en la época del apóstol Pablo y Nerón le quitó la cabeza. Si nosotros tuviéramos a un Nerón que perseguía a la iglesia, imagínense. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice Jesús.
Turbado es estar, hermana, paniqueado, que usted no puede dormir, usted anda temblando. Ay, usted mira a la policía y dice, ya veo que ya me están tocando la puerta y que ya siento que voy aterrizando allá en mi país. Así viven muchas personas. Otros dicen, no, es que yo no sé si me van a deportar, yo tengo que trabajar y ahorrar y ahorrar. Y luego llegas a tu país y te enfermas y en la primera semana que estás enfermo en el hospital, todo tu ahorrito se desapareció. El devorador, ¿por qué? Porque no honraste a Dios. Lo hiciste con tus fuerzas. Pero cuando Dios te bendice, dice que la bendición de Dios no añade tristeza. El Dios, cuando te da la prosperidad, la bendición, Él te la guarda, Él te la cuida. Pero cuando Él no te la da, cuando tú te la ganas y sacrificas el tiempo para con Él, entonces, mi querido amigo y amiga, hermanas y hermanos, es como que metas el dinero debajo del colchón y hay un incendio. Tu dinero no está seguro. Tu dinero no está seguro. No es como que lo tengas en el banco, que si asaltan en el banco, se roban el dinero, el banco te responde. Es así. Cuando tú trabajas y honras a Dios, todo tu esfuerzo está asegurado porque lo has honrado a Él. Tu sacrificio, has trabajado duro, pero también has honrado al que te ha dado el trabajo. Él, al ver esos sacrificios, Él también te preserva tu tesoro, te preserva tu ganancia. Pero al ignorarlo a Él, dice, ok, querés ignorar, me ignoras a mí, no me necesitas a mí, está bien. Que el devorador te quite todo eso. Te lo quita con una enfermedad, o de repente aparece alguien y te presta dinero, no te paga, o un hijo, etcétera. Cualquier cosa te puede pasar. Claro, son experiencias que nosotros debemos de aprender. Y después ahí vamos lamentando. Eso no, espérase. Es que el Señor nos llama. Dice, servime, hijo, servime. Yo me encargo de todo lo tuyo es mío. Pero ¿cuántas personas no tienen una gran cuenta en el banco y no tienen paz? No pueden dormir. Pero probablemente usted no tenga, hermanas y hermanos, una gran cuenta en el banco, apenas le alcanza para ir pagando los biles. Pero usted duerme, usted ronca, usted los frijolitos, usted los disfruta, mi querido hermana y hermano, los huevitos picados y el pedacito de aguacate, el pedacito de queso y y las tortillitas tostaditas tan deliciosas que son. Como nosotros hasta nos chupamos los dedos. Y los ricos que tienen un montón de dinero no pueden comerse un gran plato de comida porque ya no lo pueden procesar con su estómago. Qué ironía, ¿no? Pero ¿sabe a dónde está eso? Porque tenemos paz. Cristo nos provee paz, Jehová Shalom, que lo vamos a ver en la próxima vez. Filipenses 4:7 aquí. Vamos a seguir el siguiente martes, porque esto es deleitoso. Esto es inmenso, hermanas. Apenas vamos comenzando con algunas bendiciones que Cristo provee. En primer lugar, vida eterna, perdón de nuestros pecados, un nuevo corazón. Y ahí estamos viendo que nos añade la paz. No hay cosa más hermosa que estar en paz. Puede estar frío, puede estar caliente, inclusive podemos estar enfermos en un hospital, en una cárcel, pero esa paz calienta el corazón y usted está ahí tranquilito. Dice aquí Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, óigalo bien, hermano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Dónde? Esta paz está fundada en Cristo. Si hace falta Cristo en nuestra vida, no hay paz. Juan 16:33, hablando de Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo estaba estudiando esto y cuando llegué a la parte del gozo, hay unos textos que explotaron mi cabeza y otros que me hicieron llorar. Lo vamos a ver la próxima semana, el libro de los Hechos, cuando Sila y Pablo estaban encarcelados. Después de haberlos azotado severamente, dice el texto, y los amarraron a un cepo.
a la medianoche, estaban tan gozosos, imagínense, que comenzaron a cantar himnos. Y el texto dice, y los presos oían. Yo me quebranté al leer ese texto, porque yo me sentí mal, porque digo, a mí no me han azotado como azotaron esos hermanos. Y se lo voy a leer, hermano, para que se lo lleve. Y mire esto. Hechos 17:23 dice, después de haberles azotado mucho, dice el texto, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Versículo 24 de Hechos 17 dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en el fondo de la cueva, y les aseguró los pies en el cepo, en un pedazo de madera bien apretado, atornillado, para que ellos, imagínense, no solamente los azotaron severamente, sino que los metieron allá en oscuro juntamente con las ratas. Esas cárceles eran horribles o sucias, porque ahí estaba el excremento de los ciudadanos. Era un castigo, una tortura. Y no solamente los pusieron allí en esa oscuridad, sino que los amarraron. Pero ellos no estaban allí quejándose. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Eso me sacó lágrimas. Y decía, y ahora los hermanos y hermanas que dicen que son cristianos, hasta yo me sentí, yo, Señor, será, porque a mí nunca me han azotado y nunca me han metido en una cárcel por predicar el evangelio como lo hicieron con los hermanos. El gozo, Jesús les proveyó gozo. Solamente cuando tiene gozo puede soportar eso. Cuando tiene gozo y paz de lo que estamos aprendiendo. Imagínense, ni tan siquiera una gripe podemos soportar nosotros. O una visita de un amigo. Es más importante si alguien llega a tocar la puerta, mejor me quedo aquí, vamos a quedarnos charlando, aunque nos quedemos charlando pura basura, puros chismes. Ay, después yo veo la prédica de todos modos. Es una bajeza. Cuando yo veo a estos hombres y digo, caramba, quizás muchas personas tienen un falso cristianismo. Sí. Por eso necesitamos ver al gran proveedor, para que nos enamoremos de Él y miremos lo que realmente es el cristianismo y lo que realmente se ve en las Escrituras, cómo luce los verdaderos cristianos, que se les ha proveído vida, se les ha proveído paz, gozo, y el Espíritu Santo que se les ha sido dado, también lo tenemos nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en este mensaje. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.